Ya, a ver, hoy día, bueno, según la programación de exposiciones, voy a exponer sobre malperfusión coronaria en la disección aórtica de Stanford A. Bueno, es una patología que no tiene tanta bibliografía, entonces he tratado de resumir todas las bibliografías que he encontrado, tanto como el diagnóstico y el tratamiento que se ha dado a través de los años. En esta diapositiva, bueno, he puesto para recordar, ¿no? La clasificación de Stanford A, que es A y B. Entonces, la malperfusión coronaria generalmente se va a dar en el Stanford A, ¿no? Por alteración de las arterias coronarias, ya sea por disección o por el compromiso del flap, que va a hacer que haya una alteración del flujo coronario. Como vemos también, para recordar, el 65% de disecciones se va a dar a nivel de la aorta ascendente. En este artículo es un artículo en general, no enfoca disección solamente Stanford A, en donde menciona que la disección, que el infarto de miocardio ocurre hasta en un 2% de los casos y va a comprometer principalmente la cara inferior por afectación de la coronaria derecha, como vemos aquí en la imagen, que se ocurre del tir intimal que se produce, y entonces va a producir que haya que el flap comprima la arteria coronaria y haya malperfusión, ¿no? Dice, también aquí menciona que si la disección no es reconocida en un primer momento, las consecuencias van a ser catastróficas. Aquí, en este artículo del 2003, menciona más o menos cómo es el mecanismo que se produce la malperfusión coronaria. Este tal vez es el único artículo actual en donde menciona el mecanismo, porque en los otros generalmente hablan de los tipos y el enfoque quirúrgico que se tiene que dar. Entonces, por eso es, a pesar de que es del 2003, bueno, es útil, ya que también menciona los tipos de disecciones o los tipos de alteración de la coronaria que va a haber. Aquí menciona que el mecanismo del infarto de miocardio se va a deber a una extensión de la disección aórtica en la pared arterial coronaria o a una compresión de las arterias coronarias por el hematoma, ¿no? O por el flap. En general, la malperfusión coronaria va a tener una incidencia del 7 a 10%. Como vamos a ver en todos los artículos, varía en ese rango. O sea, no, es una patología rara o tal vez infradiagnosticada, ¿no? La disección aórtica con una malperfusión coronaria va a ser un desafío quirúrgico y mortal, porque el diagnóstico preoperatorio va a ser difícil de realizarlo, e incluso durante la cirugía, por la alteración de la aorta ascendente, va a ser difícil de diagnosticar, y también según los datos que se reportan en los reportes operatorios, ¿no? Aquí, el mecanismo de la disección va a ser definido por Neri desde el 2001 y hasta ahora, actualmente, hasta en los artículos del 2018-2019, todo se basa en estos mecanismos de disección, que va a ser 3 tipos. El tipo A va a ser una disección a nivel del ostium, o sea, va a ser del ostium coronario hacia la aorta ascendente, pero sin afectar el ostium en sí, solamente es a partir de ese nivel. Va a deberse a una compresión por la luz diseccionada, como veíamos en la imagen, o por extravasación secundaria de la sangre en los tejidos pericárdicos o perivasculares. El tipo B ya va a ser por la disección propiamente de la coronaria, ya que la disección va a ser retrógrada, que se va a extender hasta esta, ¿no? Y se va a deber por compresión de la luz falsa intracoronaria, lo que va a producir la malperfusión. Y el tipo C es una disrupción o un desacoplamiento de la arteria coronaria de la aorta ascendente, y lo que va a haber que es esta obstruye de manera directa y haya malperfusión. Este tipo C va a ser el más grave, el más catastrófico e incluso difícil de abordar y difícil de reparar.
En este artículo enfoca en un periodo de 14 años. Solamente han encontrado 12 pacientes, que llega a ser un 6.1% de un total de 196 pacientes que llegaron con una disección Stanford A, ¿no? Solamente 12 pacientes concluyeron o pudieron identificar que realizaron una malperfusión coronaria en 14 años. Entonces, en este artículo menciona que 9 de estos pacientes tuvieron un infarto de miocardio agudo debido a la disección del Stanford A previo a la cirugía, y 3 pacientes sufrieron una malperfusión coronaria después del desclampaje de la aorta. Aquí vemos en este cuadro las características de los pacientes, de estos 12 pacientes, ¿no? La edad promedio era 60.8, generalmente eran mujeres, y también lo que vamos a rescatar de todo esto es que la afectación más importante fue en la cara inferior, ¿no? 8 pacientes hicieron un infarto de cara inferior, lo que también corroboraría que es alteración de la coronaria derecha. Aquí vemos otros criterios, otras características clínicas, pero ya es en el transcurso de la evolución del paciente. En el artículo menciona el procedimiento quirúrgico que se realizó, como fue alteración de la coronaria derecha, hicieron revascularización, reemplazo a la aorta ascendente más revascularización a la arteria coronaria derecha, que fueron un total de 7 pacientes, ¿no? Ya en el restante hicieron si hubo alteración de la coronaria izquierda o si hicieron un bypass, o también alteración de la coronaria derecha o alteración de la coronaria izquierda. Los datos intraoperatorios que menciona el artículo, identificaron que el TIR primario estaba ubicado en la aorta ascendente en un total de 7 pacientes. También vamos a poder ver que hicieron arresto circulatorio en un rango de 24 a 46. Hubo también transfusiones sanguíneas masivas debido a que la disección Stanford A, como sabemos, es una patología también con una alta tasa de mortalidad, y una de las complicaciones es el sangrado. Los resultados de este artículo mencionan que hubo una tasa de mortalidad alta de aproximadamente de 33.3%, que es un total de 4 pacientes, ¿no? O sea, de 12, 4 pacientes fallecieron. También podemos concluir, o el resultado de ese artículo, que la mayor alteración que se da es en la arteria coronaria derecha, seguido de la coronaria izquierda, y 7 pacientes realizaron una disección de la arteria coronaria, sería un tipo B, ¿no? Que tuvieron por los que ocasionaron la malperfusión coronaria. De estos pacientes que fallecieron, también 4 desarrollaron una falla cardíaca que no respondía a todo el tratamiento médico posoperatorio. Y bueno, también aquí menciona, según esta tabla de las curvas de Kaplan-Meier, hace una comparación, ¿no? Que de la tasa de supervivencia va a ser menor a lo largo del tiempo, en los pacientes que desarrollaron una malperfusión coronaria comparado a los pacientes que no desarrollaron una malperfusión coronaria. Y bueno, otro de los datos que menciona también es que la tasa de supervivencia, incluido de la mortalidad intrahospitalaria, fue del 66.7 al año y 33.3, más o menos este rango a los 5 años. Otro de los artículos es para identificar que no solamente es por esos 2 mecanismos que se puede producir la malperfusión, ¿no? Sino también puede deberse a otras posibles causas, como se puede ver en este artículo. Menciona aquí, fue un reporte de un caso que fue de un paciente de 45 años, que
antecedente de hipertensión no tratada y una historia de fumador pesado que acudió al hospital con un dolor severo de precordial y shock, con una presión aproximadamente de 90-60 y una una frecuencia cardíaca de 110, ¿no? Aquí el examen físico revela que el paciente estaba consciente, con taquipnia, con disney, sudoración, no había murmullo ni alteraciones pulmonares y los pulsos periféricos estaban presentes. Aquí al ingreso presenta el paciente un electrocardiograma con una alteración del segmento ST en las caras 2, 3 y ABF, ¿no? Que identificaría un infarto de cara inferior. Y lo que se le dio en ese momento, al sospechar el infarto, aspirina, también heparina, y fue dado, acudieron prontamente como un infarto de miocardio sin sospechar que era debido a una disección estánfora. Ya cuando llega al hospital, la presión estaba en 120-80, la frecuencia cardíaca en 120 y una frecuencia respiratoria en 28. A los 90 minutos que había abordado el paciente desde su primer contacto hasta el hospital, le tomaron un nuevo EKG en donde no se evidencia elevación del segmento ST o no había alteraciones aparentes, ¿no? Y lo que se le realiza en ese momento fue llevarlo a cateterismo y realizar una angiografía coronaria y realizarle un PCI para un probable PCI. Y también se le hace una ecocardiografía transtorácica en donde se evidencia para determinar si hay alguna complicación, si hay un derrame pericárdico o si hay una alteración que verdaderamente puede identificar el infarto del miocardio, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ya en el cateterismo se le realiza a nivel de la angiografía coronaria derecha, se evidencia una estenosis severa de la coronaria, y lo que se realiza en este momento es que se le infiltra nitroglicerina, y después de infiltrar nitroglicerina se evidencia que la coronaria derecha tiene buen flujo y no se realiza colocación de stent. En la ecocardiografía transtorácica evidencia de que hay un flap a nivel de la aorta ascendente y también se evidencia que hay derrame pericárdico. Por lo cual, esto concluye, en este artículo menciona que también se puede deber a espasmos, ¿no? A espasmos de la coronaria debido al flujo sanguíneo que va a envolver a la coronaria derecha, porque va a haber alteración del óxido nítrico por la sangre, y lo cual esta puede producir espasmos y producir, por lo tanto, la malperfusión. Esto lo corroboraron ya que no fue debido al cateterismo, ya que como vemos en la angiografía no era al inicio del óseo, no era más distal, entonces corroboraron que era por la disección estánfora que presentaba este paciente. Otra de las probables mecanismos que produce la malperfusión desarrollaron en este artículo que se presenta en la revista de cirugía torácica, que fue por una malperfusión coronaria intraoperatoria que no fue prevista por la goma quirúrgica que se utilizó al inicio del reemplazo de la aorta ascendente cuando ingresaron a sala, ¿no? Esto fue un paciente de 42 años, el electrocardiograma y laboratorio mostraron que no había evidencias de isquemia con una buena fracción, pero sin embargo tenía este diagnóstico de estánfora. Cuando ingresaron a sala, hicieron la cirugía de reemplazo de aorta ascendente, y en este caso menciona que utilizan la goma para pegar las placas de la falsa luz que se evidencia a nivel del TIR, y por lo tanto, luego de lo que ponen la goma, recién hacen la reconstrucción de la aorta ascendente, y
continúan con la cirugía. Sin embargo, después de este procedimiento, evidencian al desclampar la aorta, evidencian un deterioro del ventrículo izquierdo, del movimiento, y lo que se realiza en ese momento es un triple CABG con safenas. Entonces también concluyen en este artículo, bueno, aquí podemos evidenciar, ¿no?, que no solamente fue la estenosis a nivel del óseo de la coronaria derecha, también fue a nivel del óseo de la coronaria izquierda. Después de la cirugía, lo que se le hace al paciente se le lleva a cateterismo, y ahí es lo que se evidencia, como vemos aquí en la figura B, una estenosis como pico de pájaro, ¿no?, que hace por la compresión de la goma que utilizaron. Aquí también, como vemos en el IBUS, que generalmente la mayoría usa en la mayoría de los reportes que dan, utilizan el IBUS, se puede ver que hay compresión de la luz y una mancha, ¿no?, que disminuye la luz de la arteria coronaria. Lo que le hacen es, aquí en la figura D, se le pone un stent, liberador de fármacos, y este es el control posangiográfico, ¿no?, que se evidencia un buen flujo, ya no se evidencia la estenosis como se veía en la figura B. Y aquí, bueno, lo que menciona, ¿no?, cómo se desarrolló, es de que había el flap, que generalmente, como esto es libre, en momentos puede presentar alteraciones, pero generalmente no se ve afectada. Pero cuando le pusieron la goma, hace que esto sea fijo y por lo tanto disminuye la luz de la arteria coronaria, y esto produce la malperfusión. Entonces, como hemos visto, bueno, hay varios mecanismos, ¿no?, que pueden ser propios de la enfermedad o que también pueden ser de manera iatrogénica o incidental, que puede darse durante la cirugía. Acerca del tratamiento quirúrgico de la malperfusión coronaria, encontré 3 artículos más actuales, en las cuales esta es del 2016, en la que en este artículo lo que pregona es realizar el CABG de las arterias coronarias. Este es un estudio que fue realizado también durante 14 años, donde se encontraron 371 pacientes con disección Stanford A, de los cuales solo 36 pacientes se encontraron que hicieron una malperfusión coronaria. ¿Y cómo fue esta evidenciada? Que fue por electrocardiografía y donde se evidenciaban signos de isquemia, y también utilizaron el ecocardiografía, ¿no?, donde se veía alteración del movimiento del ventrículo izquierdo. Las características clínicas de este estudio fue también la edad promedio aquí ya fue menor, de 49.7, generalmente fueron varones con antecedente de hipertensión, en donde realizaron un infarto miocárdico preoperatorio 7 pacientes, requirieron de reanimación cardiopulmonar 1, y también se evidenció por la ecocardiografía que 36, o sea, todo el 100% de los pacientes tenía una ingurgitación aórtica, de los cuales 23 fue severa. Y también se evidencia para confirmar los otros estudios, que la isquemia fue a nivel de cara inferior. Lo que se realizó fue también igual las técnicas quirúrgicas de reemplazo de aorta ascendente por la disección Stanford A, y también realizaron aquí en este estudio describe que las técnicas quirúrgicas no fue en todos CABG, ¿no? Aquí 23 de los pacientes realizaron un tipo A, por lo cual solamente hicieron una reparación local con suturas de polipropileno, que un número 6, y en las cuales repararon y afrontaron hacia la aorta ascendente. 8 de los pacientes que realizaron una tipo B requirió de un corto injerto, que fueron generalmente un PTF, para luego unirlo a la aorta ascendente, ¿no? O sea, cortaban hasta la arteria coronaria donde se veía que estaba patente, donde no había luz falsa, y luego unían a este PTF, y de ahí de este PTF a la aorta ascendente, ¿no?
y 5 de los pacientes realizaron una abulsión o una disección total, que es el tipo C, por los cuales pusieron un bypass con vena safena. Como vemos aquí, este es el tipo A, donde fue el mayor porcentaje de pacientes que hicieron, ¿no?, una anastomosis, reparación del ostium y la anastomosis directa hacia la aorta ascendente con polipropileno. Aquí en el tipo B, ya es en la figura B también es un tipo B donde hicieron un corte hasta una arteria coronaria patente sin luz falsa, pusieron el graf, como vemos aquí en la figura C, el PTF, y luego se anastomosó a la aorta ascendente. Este artículo menciona que tuvieron una mortalidad alta de aproximadamente 14%, que fue de 5 de los 36 pacientes, ¿no?, de los cuales la mortalidad temprana fue debido a una falla multiorgánica, que fueron 2 pacientes, a un síndrome de a un síndrome de bajo gasto y falla cardíaca, y a una falla renal, o también puede verse debido a infección que realizó el paciente. Este es otro artículo donde menciona el tratamiento de la malperfusión coronaria, pero en este artículo no es un enfoque inicialmente quirúrgico. En este artículo lo que va a enfocar es la intervención coronaria percutánea. En este artículo va a mencionar que, bueno, cuando un paciente llega con aparentemente alteraciones de infarto, lo que nos evidenciaría un infarto de miocardio, le administran heparina y se le lleva a un cateterismo de emergencia para realizar un PCI. Una vez que mejore la función o la perfusión coronaria, lo que hacen es llevar al paciente inmediatamente a la sala de operaciones. Para eso lo que hacen es de que se coordina, ¿no? El paciente está ingresando a sala de cateterismo, le ponen su stent y se le traslada inmediatamente a la sala de operaciones. Sin embargo, cuando la función cardíaca no mejora, después de la reperfusión, después del PCI, lo que se le va a poner al paciente es van a ECMO, los pacientes que no se evidencian. Sin embargo, hay algunos pacientes que no han ido de frente a ECMO, sino que han sopesado ingresar a ECMO o ir a sala. Lo que se va a observar generalmente en este artículo va a ser una malperfusión a nivel de la coronaria izquierda, por lo cual es generalmente en todos los que tienen una malperfusión coronaria izquierda, a todos generalmente en este artículo les pusieron un stent y luego les llevaron a cateterismo. Sin embargo, menciona que puede haber un retraso, ¿no? O sea, mientras que le llevas al paciente a cateterismo y luego a sala, hay un retraso que puedes tú abordar al paciente, tal vez mejor en cirugía abierta. Pero sin embargo, en este artículo menciona que ha incrementado números de casos que han mejorado la función ventricular, ya que en este artículo menciona que solamente si al paciente se le aborda en 90 minutos y hay una buena perfusión miocárdica después del implante del stent, esto hace un beneficio comparado a que le lleven de frente a sala. Por eso en este estudio a todos los pacientes le pusieron stent y luego cirugía abierta. Y menciona, en cambio, que si hay una malperfusión coronaria derecha, se debe considerar la evaluación y la condición de cada paciente, ya que si es que se le somete a un paciente con una malperfusión coronaria derecha, se le lleva a sala de frente, entonces no han habido evidencias de que la función del ventrículo izquierdo caiga, ¿no? Y también se va a evaluar si hay cardiólogos disponibles, cirujanos disponibles, si la sala de operaciones también está disponible, si está preparada. En este estudio incluyó 25 pacientes que recolectaron
en 11 años de 438 pacientes que desarrollaron disección Stanford. Aquí en este paciente, 13 desarrollaron malperfusión coronaria izquierda, 12 pacientes malperfusión coronaria derecha, de los cuales 11 pacientes fueron sometidos a reparación central. Aquí, como vemos aquí en el gráfico, de los 25 pacientes, 13 fueron los que desarrollaron malperfusión izquierda. Entonces, estos 13 los llevaron a sala de hemodinámica, los cuales, de estos 14, de los que se realizó tempranamente la reperfusión miocárdica, 11 fueron a reparación central, que es para la aorta ascendente, ¿no? También de estos 25 pacientes, fueron algunos de frente a reparación central a sala de operaciones, que fueron un total de 9, ya sea porque se evidenciaba un taponamiento cardíaco durante la evaluación de la ecografía o porque no tenía criterios para poner un stent, ¿no? Que podría ser una malperfusión coronaria derecha. Así también 2 pacientes no recibieron ni PCI ni cirugía, solamente fue un tratamiento paliativo. Y bueno, aquí como vemos, en el lado de aquí se ve esta alteración del tronco coronario izquierdo, en los cuales se va a evidenciar en el electrocardiograma, en las caras 2, 3 y ABF, donde va a haber descenso del ST. Aquí vamos a ver en el IBUS también que hay un compromiso, una disminución de la luz, como vemos aquí, se ve que la luz está estrecha. Aquí en la figura D se va a evidenciar posterior a la colocación del stent un buen flujo. Esto ya es un control post-cateterismo, post-instauración del stent. Y aquí se ve también luego de la cirugía, ¿no? Que en este artículo ponen que aparte del stent, por el riesgo que posteriormente se vaya a obstruir o por el riesgo de que la anticoagulación no sea buena y el stent falle, ponía un puente a la DEA profiláctico. Por eso aquí en la angiotomografía se ve el puente permeable, ¿no? Y aquí es a nivel de la coronaria derecha, donde se ve alteraciones en 1 y ABL, también descensos del ST. Acá, como se puede ver, hay alteración aquí a nivel de la coronaria derecha, donde se ve una oclusión de la luz en el IBUS, y aquí se ve un buen flujo, ¿no? Un buen flujo de la coronaria derecha post colocación de stent. Aquí lo que concluye, ¿no? Que también tuvo una alta tasa de mortalidad durante la hospitalización y también una alta tasa de mortalidad en todos los pacientes que fueron sometidos a una cirugía abierta de frente. ¿Por qué? Porque hasta realizar la cirugía ya habían pasado más de 2 o 3 horas, por lo cuales ya había una repercusión en el miocardio y los cuales afectaba, ¿no? Incluso habían pacientes que no salieron de bomba, por los cuales tuvieron que implantarse ECMO. Y aquí, el último artículo, que es del 2019, donde se evalúa el manejo de la malperfusión coronaria debido al Stanford A. Es un estudio también de 15 años. Tal vez el estudio más grande incluso menciona este estudio porque incluyen 76 pacientes en donde se evidencia malperfusión coronaria, en los cuales también describe los tipos de malperfusión, el tipo A, el tipo B y el tipo C, de los cuales el tipo B es el más frecuente que se presentó en este estudio. Y lo que enfoca aquí es el manejo, ¿no? ¿Qué manejo vamos a dar y qué es lo que tenemos que hacer? Aquí enfoca 2. Si la lesión es de tipo si la lesión es de tipo A, porque solamente compromete o es alterado por el flap y no hay alteración del ostium ni de la coronaria, este grupo de pacientes van a una reparación en sándwich
con una sutura de polipropileno, ¿no? En el grupo de los pacientes con una lesión tipo B, ya que va a haber una disección retrógrada de la aorta ascendente y una alteración de la coronaria derecha directamente, aquí van a evaluar si la administración es exitosa de la cardioplegia. Si la administración a la hora de colocar la cardioplegia es normal, va igual a una reparación. Pero si no es normal, a este grupo de pacientes van todos a CABAS. Y en las tipo C, todas van a CABAS, porque va a haber una disrupción, una abulsión y desprendimiento en la coronaria derecha, ¿no? Y si hay una falla de la técnica o no se evidencia buen flujo coronario o hay alteración en la motilidad o alteración en el EKG que se ve monitorizado el paciente, también van todos a CABAS. En esto, la presentación clínica de este estudio lo divide siempre en los tres tipos, ¿no? El tipo A, el tipo B, el tipo C. En este grupo de pacientes de los 76, 19 pacientes presentaron un diagnóstico de alteración de la coronaria prequirúrgico. También hubo una disección iatrogénica en 9 pacientes durante la angiografía coronaria. En este grupo de pacientes también, algunos los han llevado a angiografía, pero no por protocolo, sino porque al inicio llegaron con alteraciones de un infarto y lo llevaron como si fuese un infarto. Ya después se evidenció que se debía a la disección. De este grupo de pacientes, 11 realizaron un arresto cardíaco preoperatorio, de los cuales todos salieron con éxito. Aproximadamente el mayor del 60% de los pacientes llegaron con shock. Hubo 20 casos de pacientes que estaban taponados y todos fueron de frente a sala. Y también se evidenció que había una insuficiencia aórtica moderada severa, ¿no? Que más fue en el tipo C. Ya en los detalles operatorios que se realiza en este artículo, la mayor cantidad de pacientes fueron a reemplazo de aorta ascendente, que fue, menciona, ¿no? Que es 38% comparado con 142 pacientes que no tenían malperfusión coronaria. O sea, realizaron el reemplazo de la aorta ascendente en los pacientes que sí tenían malperfusión, comparado a los que, si no hubiese malperfusión, no hubiesen hecho el reemplazo de la aorta ascendente. Y otra de las características es que fue un reemplazo de hemiarco, ¿no? No solamente de aorta ascendente, en la mayoría de los casos fue un reemplazo de hemiarco. El resultado de las características de este estudio fue que también algunos pacientes que no se pudieron destetar de la bomba fueron a ECMO, por lo cual resalta también que es importante la terapia asistida de mecánica de circulación, ¿no? Que generalmente en todos estos artículos describen al ECMO. Y posterior a ECMO, los pacientes que ingresaron a ECMO, que fueron aproximadamente de 9, salieron y luego se resolvió y fueron dados de alta. La mortalidad fue aproximadamente, fueron de 8 pacientes, no 8 de 76 pacientes. Aquí el porcentaje no fue tan alto como en los otros estudios y se debía 8 debido al curso de la enfermedad, porque 5 desarrollaron falla multiorgánica y 3 sangrado. 7 pacientes ya posteriormente, después de la cirugía, fue por falla cardíaca. 7 pacientes por falla cardíaca o falla ventricular perioperatoria y posoperatoria. Un paciente falleció por la ruptura de la aorta toracoabdominal que se desarrolló intraoperatoria. Un paciente falleció por una isquemia o una malperfusión prolongada durante la cirugía y también de miembros inferiores, y un paciente falleció por shock séptico. En este estudio concluye, ¿no? Que la tasa de supervivencia a lo largo del tiempo en los tres tipos de lesiones no es tan significativo.
ya que como vemos aquí, a lo largo del tiempo, la tasa de supervivencia va a ser similar y no va a superar el P significativo, ¿no? Y aquí también menciona, se evidencia en esta gráfica que la supervivencia después que el paciente sale de alta, que se le va a evaluar aproximadamente en 96 meses, es similar tanto en pacientes que desarrollaron una malperfusión coronaria como en los pacientes que no desarrollaron malperfusión coronaria. Entonces, para concluir, vemos que la malperfusión coronaria secundaria a disección aórtica es rara, que es con incidencia del 7 al 10%, como hemos visto, pero tiene unas altas tasas de mortalidad. El mecanismo, como vemos, que va a llevar a un infarto agudo, puede deberse tanto a la extensión de la disección, que va a abarcar a la aorta, a la arteria coronaria, o a la comprensión de las arterias coronarias por el flap o por un hematoma, o por un espasmo, o puede ser también iatrogénico. Hemos visto que la arteria coronaria derecha es la más comúnmente afectada, lo cual se evidenciará en un infarto de cara inferior. El diagnóstico es difícil, incluso durante la cirugía a veces no se puede evidenciar, pero si no se realiza puede ser fatal. Y bueno, ha habido casos que se ha diagnosticado erróneamente y solamente fueron tratados como un infarto, le realizaron una trombólisis, lo cual fue igual, ¿no? Incrementó el porcentaje de mortalidad por sangrado. El diagnóstico tiene que ser preciso y la operación tiene que ser temprana, ya que son los factores clave para el manejo de estos pacientes. La técnica quirúrgica, como hemos visto en los artículos y en este último artículo que describe la mayor cantidad de pacientes que presentaron esta patología, va a depender de la lesión, ¿no? CABASH en lesión tipo C, sí o sí, o en pacientes que se evidenció una lesión coronaria subyacente, y reparación coronaria en las lesiones tipo A y B, dependiendo también si se puede haber una buena cardioplegía o no. Y la restauración del flujo, como vemos en este caso y en la mayor cantidad de casos con patología cardíaca, es importante, ¿no? Porque va a determinar la supervivencia del paciente. Ya, eso es todo.